Aquel caso aparecería tras una llamada telefónica como muchos otros. El comandante asignaría el asunto a dos jóvenes agentes que de inmediato partirían a la escena del crimen. Lo que sus ojos presenciarían en aquel lugar los marcaría de por vida. En el periódico de la mañana siguiente se leerían las primeras, elocuentes y muy informativas declaraciones que los jóvenes agentes darían a la prensa. Vivimos en tiempos difíciles. Es nuestra labor garantizar la seguridad de la ciudad. Este terrible hecho no permanecerá impune. Ya tenemos cercada la casa y los peritos analizan la evidencia. Nos indigna que existan seres capaces de tal maldad. Estamos trabajando para que pronto se esclarezca este crimen. Fueron llamados al lugar de los hechos 9 peritos especializados, un criminólogo, 2 especialistas en dactiloscopía, un cartógrafo, 2 grafólogos, un especialista en sistemas, un fantasiólogo y una médium. No se escatimó en recursos, tenían que desentrañar los hechos ocurridos. La mujer que dio la alerta a la policía dijo vivir en la casa contigua y estar preocupada por el silencio que se escuchaba en la vivienda vecina desde hacía 2 días y declaró que fue por eso que se atrevió a tocar a la puerta. Dijo que cuando lo hizo, ésta se abrió, pues no tenía cerrojo, y que lo primero que identificó fue un hedor alarmante a decepción y fracaso. Fue entonces cuando, aseguró, llegó a la sala de estar para encontrarse con aquel terrible espectáculo. Fragmentos sin vida que de inmediato identificó como una historia sin contar. La mujer fue muy enfática al mencionar que lágrimas le inundaron los ojos en el momento exacto en que tuvo conciencia de lo que se había arrebatado a la humanidad. Una historia que existe en la cabeza de un escritor está destinada a hacer sentir a las personas. Es espantoso quitarles esa posibilidad. Y comenzó a sollozar. Hola, buenas tardes, yo soy Diana Pinedo y hoy es martes de live y con este fragmento que les he leído quiero iniciar mi comunicación de esta bonita tarde. ¿Qué piensan de eso, de las historias que nacen en nuestra cabeza o de las historias que viven solamente en nuestra cabeza? A ver, tengo unas preguntas para ustedes. ¿No les ha pasado que ven una historia, una película, leen un libro, conocen alguna historia, no sé, de voz de alguien y lo que más desean es darle su propio final? Es decir, de pronto las historias que vemos se bifurcan entre opciones que para nosotros no son las idóneas y nos gustaría darle un tinte diferente, una posibilidad diferente a esas historias. ¿O no les ha pasado que presencian o les cuentan un hecho en esta realidad y de inmediato les dan ganas de contarlo? ¿Les parece una historia tan maravillosa que les dan ganas de contarlo, de transmitirlo? ¿O qué tal esta otra? Imágenes, visitan imágenes, paisajes o lugares que se les antoja de pronto como escenarios de sucesos extraordinarios o al contrario, visitan a algún hermoso lugar increíble, alguna viña, no sé, algún lugar y piensan, es que esto lo vi en una fantasía o esto es tal como me imaginé, tal paisaje de tal historia. ¿Les ha pasado? Bien, pues si te ha pasado y más de una vez te tengo una noticia. Estás infectado por el dulce síndrome del amor por la ficción, del que yo misma estoy infectada y que me encanta, me encanta, me encanta. ¿Y por qué te cuento esto? Porque mi comunicación a partir de ahora y en los siguientes días tiene que ver con hablarte, con compartirte lo que pienso y lo que he experimentado alrededor de un tipo de escrituras particulares que son las escrituras de la ficción o que para fines prácticos yo he llamado las escrituras de la ficción. ¿Qué es este hecho en el cual el escritor se esconde detrás de se esconde, digamos, quería cambiar la palabra, pero queda, digamos, oculto tras un velo de hechos extraordinarios, mágicos, maravillosos, que no forzosamente le pasaron a él ni a nadie que haya conocido,
pero que es capaz de imaginar. Esas son a grandes rasgos lo que yo he llamado las escrituras de la ficción, y en meses pasados te he hablado de las escrituras electrónicas cotidianas o de escribir para las redes, y también sobre escribir sobre tu propia vida. A partir de hoy, entonces, mi comunicación se va a centrar en una tercera propuesta de estas dos que ya les había hablado, que son las escrituras de la ficción. Y al respecto de la ficción, entonces, tenemos, digamos, exploremos un poco lo que dicen los retractores de este género tan maravilloso. Dicen cosas como, eso no sirve, no sé si lo hayan escuchado, cuéntenme, eso nunca ocurrió, eso no es realidad, o ahí les va esta, ¿qué tal? Eso es mentira. La primera cosa en donde yo quiero poner el acento, hablando de las escrituras de la ficción, es que la ficción no es mentira. Es radicalmente otra cosa. Es, atención, la estructuración de posibilidades mediante las cuales podemos abordar preguntas, situaciones, sentimientos, emociones, hechos o incógnitas que nos inquietan como personas y como seres humanos. Es una creación alternativa de esta realidad que vivimos. Es otro planteamiento que nace a partir de la forma en que el escritor que escribió esa ficción percibe la realidad y es capaz de estructurarla de otra manera para planteárnosla a los lectores, para poder vivir esas posibilidades. Si lo pensamos a lo mejor en el ejemplo del cine o la cinematografía, es mucho más claro. Por supuesto, también en los libros. Creo que antes, no creo, es un hecho. Antes en los libros, antes en las novelas. Piensa en esta época en la que no teníamos tanto esparcimiento como el día de hoy, o tantas opciones para hacer en nuestro día a día. ¿Y qué es lo que había o qué era lo que se consumía? Eso, y historias ficticias, lo que conocemos comúnmente como novelas. Y de esa época de la humanidad tenemos, por supuesto, maravillosos clásicos que tendremos que visitar muy seguros. Más bien, los invito a que lo hagan. Entonces, les voy a repetir cómo veo yo este asunto de la ficción. Radicalmente, no es mentira. La ficción no es mentira. Si no es mentira, entonces, ¿qué es? La estructuración de posibilidades mediante las cuales podemos abordar preguntas, situaciones, hechos, sentimientos e incógnitas que nos inquietan como seres humanos. Y cuando hablo de la estructuración, pues sí, tiene que ver con una estructuración estética, desde un tipo de lenguaje y concretamente, el día de hoy estamos hablando, o yo les puedo hablar del lenguaje literario, pero hay muchos lenguajes que trabajan sobre la ficción. La ficción es algo que nos ha acompañado en toda nuestra etapa como en el desarrollo de la humanidad, desde que estábamos en las cavernas. Ahí les va la importancia de la ficción. La ficción, la fantasía literaria, por decirlo, el principio de la fantasía literaria fue el que dio las primeras respuestas a las preguntas ancestrales que tenemos como humanidad. Es decir, antes de la filosofía, antes de la religión, antes de la ciencia, estuvo la fantasía creadora que dio respuestas a esas inquietudes que tenemos como seres humanos. ¿Por qué caían rayos? ¿Por qué morimos? ¿A dónde vamos cuando morimos? Todo eso lo explicamos primero a partir de historias maravillosas que se entrelazaban y planteaban una lógica del universo que se llamaban mitos. Sí, les suena, ¿verdad? Entonces ahí está el maravilloso poder de la ficción. Si bien en épocas actuales se han encargado, les digo, hay retractores de la ficción como eso no sirve, te enajena, no sé, un montón de cosas que pueden decir. Yo lo veo justo del otro lado. Ahora, si bien plantea las posibilidades para dar respuestas a preguntas, ahí les va otra cosa esencial. ¿Por qué responder preguntas? Porque como especie humana, ya lo sabemos. Lo que sabemos es que no lo sabemos todo. Que nos estamos haciendo preguntas constantemente. La curiosidad, la pregunta, las incógnitas es parte de nuestro día a día, de lo que somos.
Y la ficción es también una forma de elaborar esta posibilidad de respuestas. Porque ahí les va una pregunta que me gustaría que me respondieran. ¿Cómo sería un mundo en el cual ya no nos preguntamos nada porque todo lo sabemos? ¿Se lo pueden imaginar? A ver, pónganme aquí en el chat. Hola Víctor, Ale, bienvenidos. ¿Cómo sería un mundo en el cual no necesitamos de las respuestas porque lo sabemos todo? Bien, ese mundo no existe en esta realidad que socializamos, que conocemos tú y yo. Así es que te dejo la siguiente tarea. Responde esta pregunta, pero no ni como cuestionario, ni como reflexión, ni con el lenguaje, digamos, directo, sino a través de crear una ficción. O sea, en vez de decir, pues yo creo que el mundo sería así, imagina una situación, un acontecimiento en el cual hay también personajes que viven y sienten y les ocurren cosas desde ese acontecimiento. Ale dice, sería muy aburrido. Entonces, por ejemplo, los personajes de Ale estarían picándose los ojos de aburrimiento. Que si ya no nos preguntamos nada y ya lo sabemos todo, ¿qué estaríamos haciendo? ¿Vale? Entonces la invitación para explorar las escrituras de la ficción va alrededor de esto. Respóndete. ¿Cómo sería un mundo en el cual ya no necesitamos preguntarnos nada porque lo sabemos todo? ¿Qué haríamos? ¿Cómo seríamos? ¿Qué lógicas ocurrirían? Pero respóndela no con el lenguaje directo, no a manera de reflexión, sino a través de una ficción, es decir, piensa en una situación en las cuales hay personajes que viven este mundo y muéstranos cómo sería. Este pequeño ejercicio que es muy sencillo, no lo desdeñen, los invito a que lo hagan y lo practiquen, porque ahí está la esencia de lo que yo les quiero transmitir en esta comunicación del día de hoy. A través de las ficciones aclaramos cosas, podemos vislumbrar cosas que esta realidad y sus reglas no nos permiten ver. Tiene posibilidades infinitas y además si escribimos ficciones y las damos al mundo, los lectores se enganchan muy bien con este género. Es maravilloso, es encantador. Y el día de hoy yo comencé mi comunicación del día de hoy contándoles el fragmento de un cuento que es parte de mi libro, Entre la pluma y el otro lado, que se llama El asesinato de la historia. Y para cerrar, les voy a leer es un cuento muy largo, no lo voy a acabar de leer ahora, pero les voy a leer el siguiente fragmento. ¿Y de qué va? Bueno, esta es la historia de la más bella historia jamás contada, que ha sido asesinada. Y cómo la humanidad de esta ficción se consterna ante este hecho y reflexiona sobre qué es lo que hacen las ficciones en nuestra vida y en nuestro día a día. Así es que cierro nuestro live de hoy con el siguiente fragmento. Esta fue la terrible escena que tenían los agentes ante sus ojos. Pedazos muertos de una historia que flotaban desgarrados por toda la casa. Se podía ver al argumento sangrar en la cocina y más de 7 clímax embarrados por las ventanas, hecho que les dio a los investigadores la dimensión de la víctima. Había 2 anagnórisis en el tapete, al lado de un complicado y vertiginoso nudo, así como 14 personajes que yacían sangrantes, sin ojos ni boca. Después de mucho trabajo pericial, lograron armar los fragmentos de la atmósfera, pero lo que no encontraron, y por lo cual se aventuraron a conjeturar el asesino se había llevado, fue el desenlace. Muchas gracias, chicos, por estar aquí este martes de live. Los saludo y les mando un súper abrazo. Gracias, Víctor, Ale, Dior, ¿cómo estás? Hola. Bueno, pues si llegaron un poquito tarde, les recomiendo que vean este videíto. Les mando un fuerte abrazo y mi comunicación a partir de ahora va a ser poner frente a ustedes las posibilidades maravillosas que tienen las escrituras de la ficción e invitarlos, por supuesto, a mover la pluma alrededor de ellas. Yo soy Diana Pinedo y nos vemos en el siguiente live. Chao.